Marca historia. Somos transformación. Somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro. Construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación. En cada generación. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Salud Mental para Todos. Este espacio dedicado a reflexionar y a compartir temas que nos ayudan al cuidado de nuestra mente. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Amparo González Chavarín y también es un placer estar compartiendo con mi compañero, el maestro Pedro Marín. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes y como siempre es un gusto poder estar en un programa más. Este tampoco marca la diferencia, al contrario, ¿no? Es un programa que nos llena de mucho conocimiento y sobre todo por el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es de gran relevancia y se titula Psicología de la salud en ambientes hospitalarios. Qué interesante. Interesante tema y justamente vamos a abordar el papel del psicólogo en el hospital, la atención emocional de los pacientes y familias y la importancia sobre todo del acompañamiento psicológico en las familias que tienen ahí, ¿no? Que se encuentran hospitalizadas, que están en el proceso de la recuperación. Sin duda alguna también va a ser un tema muy interesante. Muy interesante. Y ¿Qué le parece? precisamente porque es muy interesante, pues vamos a dejar los preámbulos y vamos a ir directamente a presentar a nuestro ponente, pero antes me gustaría invitarles a compartirnos sus reflexiones, preguntas, comentarios por medio del chat y nosotros les daremos lectura en el transcurso del programa. Entonces, vamos a compartir la pregunta del día y vamos a nuestra cápsula. Muy bien, la pregunta del día es, ¿cómo influye el cuidado emocional en la recuperación de los pacientes hospitalizados? Pues sabemos que durante una enfermedad no solamente son importantes todos estos cambios físicos, todas esas afecciones, síntomas, molestias físicas que presentamos, sino también todas estas emociones, todos estos sentimientos que fluyen al tener alguna dolencia y con mayor razón cuando estamos hospitalizados. Sí, sobre todo esto, ¿no? Hay que encontrar y conocer más que nada que el estado emocional, sobre todo, influye mucho en la adherencia al tratamiento Claro. y sobre todo en la motivación para obtener una muy buena recuperación y una gran respuesta del propio organismo. Sobre ello, el acompañamiento, la empatía del personal de salud y el apoyo de los familiares son fundamentales para que se pueda lograr esta recuperación de los pacientes. Es un trabajo muy interesante en equipo. Y bueno, insisto en que nos gustaría conocer su opinión. Les pido por favor que nos escriban en el chat sus preguntas, comentarios, inquietudes y nosotros vamos a darles lectura. Entonces, ahora sí, vamos a conocer a nuestro invitado de este día y bueno, vamos a conocer un video con su reseña. Nuestro invitado del día es el doctor Edgar Abraham Saldaña Márquez. Él es licenciado en Psicología, maestro en Psicología Clínica, maestro en Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas, doctor en Ciencias Forenses
y docente distinguido y expro. Bienvenidos. Bien, y está con nosotros nuestro invitado del día y quiero presentarles nuevamente al doctor Edgar Abraham Saldaña Márquez. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Muy contentos y muy emocionados de compartir con usted. Estamos muy interesados en conocer pues un poco de este tema y pues queremos que en este espacio sea un espacio interactivo y así que insisto a nuestra audiencia que comparta sus preguntas. Y bueno, me gustaría que iniciemos con la primera pregunta, doctor. ¿Cómo ha evolucionado el papel del psicólogo en la salud dentro de los hospitales y cuáles considera usted que son los retos emergentes en esta área? Bueno, si hiciéramos una comparativa o desde mi experiencia, tengo un contraste, por así decirlo, porque a mí primero me tocó trabajar en salubridad y después, a raíz de la pandemia, me tocó la intervención en donde trabajo, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es, a raíz de la pandemia ya hay mayor adherencia al tratamiento y también a la importancia del abordaje psicológico. Antes de la pandemia tuve la experiencia donde sí se nos tomaba en cuenta, pero realmente era como actores secundarios de una intervención. Ahora, o desde mi propia, pues sí, experiencia, ya tenemos mayor aporte, ya somos parte del trabajo interdisciplinario y ya estamos en el comité de bioética. Entonces, ciertos abordajes como el de trasplante, ciertos abordajes, sobre todo en el ámbito ginecológico, ya hay mayor aporte gracias a lo que es la violencia obstétrica, ya hay tratamiento psicosomáticos o lo que antes era considerado como rasgos etiopatogénicos o simple y sencillamente psicopatologías, se mandaba a consultorio. Ahora ya se nos solicita más a las interconsultas y ya entramos al comité de bioética, lo que no pasaba antes de pandemia, o eso es lo que ha pasado dentro de mi experiencia. Muchas gracias, doctor. Ciertamente, de las cuestiones positivas que nos dejó la pandemia es esta mayor apertura al trabajo de psicología y el que se comparten más todas estas dolencias emocionales que podemos presentar y de alguna manera se ha normalizado el acudir al psicólogo y el tratarse, ¿no? Qué interesante. Ahora, ¿de qué manera se articula el trabajo del psicólogo con el equipo médico para ofrecer una atención verdaderamente integral? Bueno, en estas cuestiones es cuando ya, desde el simple hecho en donde ya trabajamos a nivel interdisciplinario, donde, como les decía, entramos al comité de biótica, pero también en el abordaje de cada una de las interconsultas, llevamos a cabo ciertas valoraciones y dentro de estas valoraciones empezamos a determinar si ciertos factores por los que están siendo tratados son factores psicosomáticos o hipocondriasis o síndrome de Munchausen. Entonces, a partir de todas estas distorsiones sociocognitivas o a partir de la visión que tiene la psicopatología como tal, ya tenemos un abordaje biopsicosociocultural. Lo que antes solo era biología y lo que no hay factores anatómicos ni fisiológicos, automáticamente era ideas del paciente, cuando ahora sí encontramos que hay factores psicológicos que afectan tanto la adherencia al tratamiento, la somatización o como la sobreestimulación que tienen sobre la información gracias al Internet o inclusive el abordaje que le daba el médico donde no se le explicaba a fondo cuál era el tratamiento o incluso la patología que tenía el propio paciente, incrementaba en grandes rasgos la falta de adherencia al tratamiento o inclusive al no curarse, entre comillas. Y cuando ya llegan con el psicólogo y tarde o temprano van normalizando ciertas conductas, van eliminando pensamientos distorsionados o inclusive evitan o extinguen conductas de riesgo que fomentaban
pues digamos, el acrecentar ciertas enfermedades, en este caso, cetoacidosis, personas con diabetes, personas con alguna nefropatía, que no llevaban los tratamientos óptimos porque consideraba que no eran necesarios, o inclusive tenían esta falsa idea de, por ejemplo, un paciente nefrópata que a pesar de que tenía una diálisis, una hemodiálisis, consumía ciertas bebidas, sí, pero de cierta manera, como pensaban que la hemodiálisis iba a limpiar toda la sangre, no tenían los ciertos cuidados. O inclusive teníamos pacientes con diabetes que consumen Coca-Cola, que consumen azúcares en grandes cantidades, porque creen que la insulina o ciertos tratamientos van a poder contrarrestar, digamos, el abordaje. Y cuando se les da esta cierta información, sí desde el lado psicológico, pero también desde el acompañamiento, en gran medida han disminuido las recaídas en estos pacientes o inclusive en la amputación de ciertos, vamos a decir, extremidades. Qué interesante el trabajo que se hace dentro de psicología. No solamente se trata de este enriquecimiento en las herramientas de evaluación para apoyar en los trastornos que realmente son mentales, sino también en la reflexión de pues las personas que tienen afecciones físicas y que realmente se comprometan con su propio proceso, ¿no? Sí, sobre todo esto, ¿no? Hablando un poquito más de ahondando el tema, ¿no? Esta sensibilización que se le debe de dar, ¿no? Al personal médico, ¿no? No generalizo, pero sabemos que hay excepciones de poder dar un panorama, explicar sobre todo el tratamiento, ¿no? Porque luego también tenemos que hay pacientes que van con el médico y le dicen, no, pues tal medicina, tal medicamento, y ya, pero no les explican cuál es la función, para qué les va a servir. Simple y sencillamente el paciente por pena o por alguna otra razón no pregunta. Quedan en shock. O quedan en shock. Al recibir la noticia, Y sobre ¿no? todo esto que creo que ha ayudado mucho, ¿no? El cómo dar una noticia difícil, ¿no? Hacia el paciente, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? No es nada más decir, tienes cáncer, ¿no? Porque pues a veces son muy así, de, pues tienes cáncer, ¿no? Es de, oye, ¿sabes qué? Mira, vimos los estudios, encontramos algunas anomalías. Bueno, toda esta parte de sensibilizar como para ir entrando al tema y poder dar un diagnóstico que muchas veces no es agradable, ¿no? Claro. Y ese es un trabajo que se tiene que realizar, ¿no? Con todo el personal de salud. Con todo el personal. Entonces, en este sentido, está la siguiente pregunta. ¿Qué son? ¿Qué estrategias psicológicas pueden facilitar conversaciones difíciles entre personal médico, paciente y familias, especialmente en decisiones críticas? Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, es que también tenemos que, bueno, siendo honesto, es una pregunta muy, muy compleja. ¿Por qué? Porque cada abordaje lleva una valoración diferente. Y esto ya conlleva mucho el trabajo de, bueno, válgame la redundancia, el trabajador social también tiene que ver si hay un ministerio público con ciertos casos de abuso, violencia obstétrica, agresiones de algún tipo, pero cuando tenemos estas decisiones difíciles, digamos, en caso neurológico o en caso de una que necesitamos el desconectar, vaya, o sea, por crudo que parezca, esta conversación que se tiene con la familia, con, digamos, con el banco de órganos, con todo esto, muchas veces el psicólogo termina siendo el mediador entre el médico, el paciente y la familia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, o desde mi experiencia, la familia dificulta en gran medida los tratamientos, ya que a pesar de que se les explique en gran medida, sí es por, digamos, por un proceso de duelo, por un proceso de enojo, pero hay demasiado maltrato al profesional de la salud. ¿Por qué? Porque se llega a incitarnos, a violentarnos, y esto desgraciadamente lo digo en mi día a día, tanto al médico, al psicólogo, al trabajador social, que estamos trabajando y como si nosotros fuéramos los principales violentadores. Es que por mí tragas, entonces ya es como yo como psicólogo tengo que cuidar de que no me maltraten al médico, entre comillas, porque si el médico o enfermería no se le da un tratamiento integral o incluso estamos tratando de suministrar un medicamento, no, porque tú lo quieres asesinar y lo único que tú quieres es violentarlo y no, yo no sé lo que tengo que hacer.
Y entonces he tenido la experiencia donde dice el médico, ¿sabes de farmacodinámica? No. Entonces, ¿de qué sirve que te explique? ¿Para qué sirve tal medicamento si no me permite suministrarlo? Porque hay un tiempo y forma, hay códigos con ciertos pacientes. Entonces, el psicólogo termina siendo el mediador entre el trabajador social, entre la familia, entre el médico y enfermería. ¿Por qué? Porque tratamos de explicar o ser ese diccionario entre todos, pero a la vez también salvaguardando nuestra integridad para que no terminamos siendo violentados en medio de esto, pues, digamos, de este conflicto. Es Pero que hay sí la muchas parte, emociones, ¿no? sí, 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 pero la parte más difícil yo considero que es en el caso de desconectar a alguien por muerte cerebral y cómo el acercarnos, el cómo llevar a cabo esta información a la familia o incluso cuando hay una amputación, una desarticulación, o en su defecto cuando este paciente pudiese ser donador de órganos, es algo sumamente difícil porque termina siendo como este que le da la información, pero a la vez trata de cobijar a la familia o incluso en ocasiones al propio paciente que ya te pide cuidados paliativos porque ya no soporta estar viviendo. Esto que le llamamos eutanasia, donde dicen, por favor, déjenme descansar, yo ya no quiero trabajar. Y esto lo vivía mucho en época COVID, donde pues los teníamos aislados. El cómo tratar de consultar a un paciente que está totalmente hospitalizado o intubado para ser este que le explica a la familia, y esto sin ahondar en que teníamos un traje especial donde siendo psicólogo no escuchaba absolutamente nada del paciente y me tenía que acercar más. Entonces me jalaban mis propios compañeros como decían, te vas a infectar. Entonces era algo totalmente impersonal el hecho de que te estoy viendo a 1,5 metros, pero realmente no nos estamos volteando a ver las caras porque yo traigo mascarilla, traigo cubrebocas, No nos traigo estamos todavía un... viendo. Entonces, realmente para mí era una falta de respeto el que te estoy consultando, pero no nos estamos viendo las caras. Entonces era Sí. algo sumamente surreal e incómodo y todavía llegar con la familia y decir lo que está pasando con su paciente o bueno, con su familiar es esto y que todavía la familia me diga, es que son mentiras. Tú estás matando a mi paciente, bueno, tú estás matando a mi hijo, a mi hermano. Entonces era como decíamos, bueno, estoy pasando 8 o 9 horas sin poder ir al baño porque traigo un traje especial que no me puedo quitar y todavía estoy recibiendo violencia por parte de la familia. Y el paciente lo único que me decía es, por favor, dile a mi familia que estoy bien, que estoy tranquilo, o incluso que ya me desconecten, ya no quiero estar viviendo aquí, no puedo respirar, no puedo estar cómodo, y era sumamente doloroso, porque esa es la parte que no hablan del profesional de la salud, que también tenemos sentimientos, también hay una contratransferencia. Claro. Sí, sobre todo esto, ¿no? El de decir, y ahorita que estábamos hablando en casos, me voy a atrever a decir extremos, ¿no? Pero el solo caso de algo muy sencillo que era, ¿sabes? Que tenemos que canalizar al paciente para suministrar un medicamento en que Ah, es muy importante, a veces la resistencia de la familia, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, necesitas transfusión para que puedas subir tu hemoglobina, ¿no? Porque ya los medicamentos no están funcionando, entonces era así como que el total rechazo de, ¿sabes qué? No, pero es necesario, es que es no. O el simple hecho o la creencia de decir, creo que eso también afectó mucho en época COVID, de, ¿sabes qué? Te voy a entubar y ya los familiares tenían esta formulita. Entubar es igual a muerte, ¿no? Sí, Y había esa muchos parte, ¿no? mitos y muchas cuestiones que dan mucho miedo a la población, ¿no? Me parece que las personas que trabajan precisamente con esta parte de la salud, la enfermedad dentro de los hospitales, pues sí, son las peras de box de las personas que están en medio del dolor, del miedo, de la incertidumbre ante la enfermedad. Cualquier medicamento piensan que puede hacerle daño, no tienen ninguna certeza, entonces sí se desquitan con el personal, Con el enfermería, personal. psicología, médicos. Todos los que se encuentran ahí y muchas veces también es como una doble acción, ¿no? Es decirles a los pacientes, como bien decía doctor, no es ser el intermediario, pero también al personal médico y enfermero en general, es decir, es que no te lo tomes personal, porque el paciente lo habla desde su dolencia. Y cuando uno les dice de esa manera, como que los aterrizamos y decir, ok, sí, Pero un rato. pero un ratito, porque es que tú no los tienes todos los días, sí se entiende. O sea, ahí es como, no es que no Sí. los tenga todos los días,
los tenemos en versiones totalmente diferentes porque aquí hay una queja y aquí es el resultado de esa queja y entonces es como que ir sondeando. Por ello, y justamente hablando de esta situación de cómo mediar y todo eso, tenemos la siguiente pregunta, doctor. ¿Y qué significado tiene la humanización hospitalaria desde una perspectiva psicológica y cuáles son sus elementos centrales? Adelante, doctor. Pues es que desde ese aspecto tenemos que trabajar algo de la deontología. O sea, digamos, nosotros estamos ahí para, primero que nada, el tener un trato ético y moral, tanto entre paciente, familia, compañeros. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, como lo decíamos, es muy fácil para nosotros decir, bueno, tienes un trastorno paroxístico de ansiedad. Entonces decíamos, bueno, es que me voy a morir. El simple hecho de decir, bueno, tienes cáncer, tienes diabetes, tienes un proceso, cuando el paciente no sabe ni siquiera qué es lo que significa dicho trastorno. Entonces, desde esta parte de quitar la frialdad, digamos, del tratamiento, de los diagnósticos y que poco a poco nos acerquemos directamente, sí ejemplificar, pero también a la escucha activa, donde no es solo dar tus medicamentos, sino qué pasó para que tú llegaras a esta sintomatología. ¿Qué es lo que te... Y además, ya hay una sintomatología, pero ¿cómo llegaste a un hospital? ¿Cómo te acercaste? ¿O qué diferencias hubo para que... Porque me dicen, es que desde hace un año tengo cefalea, tengo bruxismo, tengo taquicardias. Bueno, ok, pero ¿qué pasó para Hasta que ahora. ahora sí quisieras asistir al... O es que endocrinología me dijo esto, neuropediatría me dijo esto. Y digo, ok, ya esto es lo que me comentaron. ¿Y tú qué estás viendo? ¿Cómo? Es que vengo al hospital para que tú médico, tú psicólogo me digas qué tengo. No, es que nosotros vamos a dar diagnósticos, pero necesito saber qué es lo que tú estás viviendo, qué es lo que tú estás pasando, o incluso cómo terminas acrecentando cierta sintomatología, como en el caso de la fibromialgia, que me llega el paciente y me dice, es que estoy harto porque me dicen que lo que yo tengo es psicológico, que el dolor no existe. Le decimos, no, te están diciendo que el dolor sí existe, pero que no tiene rasgos fisiológicos o anatómicos. Entonces, por eso mismo tenemos que trabajar desde la psicología. ¿Qué te está detonando ese dolor? En ningún momento se te dijo que no existía. Se te dijo que sí existe, pero que no existen factores que tu cuerpo esté segregando. Algún neurotransmisor, dopamina, serotonina, cortisol, sustancia negra. O sea, ¿qué es lo que está pasando para que tu cerebro de estas terminaciones o esa neuroplasticidad de decir, siento un dolor que anatómicamente el cuerpo no genera una malformación, no genera una segregación, una falta de segregación de algún neurotransmisor o de alguna hormona que me esté representando que exista dolor? ¿Por qué? Porque yo te hago tomografía, resonancias, rayos X y me dicen, es que no hay ninguna patología. Entonces, ¿qué es? Entonces, como decir, una persona que tengo por amputación, tiene, digamos, extremidad fantasma, dice, es que me duele la mano, pero es que no tienes mano. Entonces, mi trabajo como psicólogo es, sí se te desarticuló el codo, bueno, el brazo o la pierna, pero ¿por qué me sigue doliendo? Porque tu cerebro sigue teniendo estas terminaciones nerviosas, aunque no existe extremidad cómoda. Entonces, poco a poco se le está dando este apoyo, o incluso, para mi caso, el más difícil que yo he tenido en mi carrera, pacientes esquizofrénicas embarazadas a punto de un proceso de Caray. parto. ¿Por qué? Porque no las podemos medicar. Y en ocasiones nos dicen, ese bebé no es mío. Es sumamente difícil porque yo tengo que trabajar con la paciente, con el médico y con enfermería. ¿Para qué? Para que se le dé un trato digno, pero que también la paciente no se violente a sí misma, porque se quiere quitar las canalizaciones. Entonces es, como lo comenta el psicoterapeuta, de gran medida es, a ver, vamos a escucharnos, vamos a poner todos de acuerdo. Sé que te duele, sé que estás incómoda. Yo no sé qué es un parto. Explícame, ¿qué es para ti? ¿Cómo se siente este dolor? Es que me van a robar a mi hijo. Ok, entonces estamos conscientes que sí vas a tener un hijo. Perfecto. Entonces aquí los compañeros que se llama de tal manera nos van a ayudar porque es el médico. Aquí la enfermera, el enfermero nos van a ayudar de esta medida. Entonces, poco a poco es explicarle
Y esto suena bonito, pero es cuando me están jalando, cuando de simple y sencillamente en un espacio totalmente reducido donde físicamente o ergonómicamente yo como psicólogo estorbo, sí, pero también dentro de mi mente es donde te suelte la paciente te va a morder o se va a poner sumamente agresiva. Entonces yo tengo que estar literalmente en ocasiones tomándole la mano y decir, hey, estamos tranquilos, vamos a estar bien, platica conmigo. Mira, es que tienes que pujar. A ver, vamos a pujar, estás respirando. Mira, ya escuchaste. Y en ocasiones me dicen, es que es el llanto. Y no escuché nada. Y en ocasiones es como que, por favor, Diosito, que sí sobrevive el bebé. Porque donde tenga un embarazo fantasma o inclusive que tengamos que llevar incubadora, el tratar de apaciguar a la paciente es sumamente complicado. Entonces, es este hecho donde yo estoy platicando con ella en un espacio sumamente reducido e incómodo, cuando la norma 07 me dice que un hombre no puede estar digamos, en un parto, a menos de que seas el ginecólogo. Entonces, porque es violencia obstétrica. Entonces, ¿cómo le digo a la paciente? Es que la norma oficial me dice que no puedo estar. Porque ahí dice claramente, Ok. el único hombre que puede estar es el ginecólogo, ni enfermeros, gracias a esta norma oficial. Sí, es sobre todo, ¿no? Estas limitantes. Y ahorita que compartía esta situación, me acordé de algo similar. Justamente, así, contexto grande, era una adolescente de menor de edad, de 16 años, que sufría esquizofrenia y está embarazada. El tema aquí que el embarazo se dio por una violación. Y entonces todo este preámbulo, porque estaba embarazada ya en el último trimestre, no había medicación y era muy constante los brotes y los quiebres que tenía. Y me acuerdo que una vez ahí en consulta, boom, viene, diría la chaviza hoy en día, la alucin, ¿no? Viene la alucinación, viene esta situación y es de, hay que aprender a controlarla, porque dentro de esta alucinación, de esta situación que sentía, decía que de ese brote, ajá, era de, es que este niño, o sea, sí es mío, pero es un niño divino, ¿no? Porque no lograba dimensionar que fue producto de una violación, porque el inconsciente lo suprime y era la manera en cómo ella percibía. Entonces, no, y es que también es algo milagroso, es mágico, yo curo, y yo no sé qué. Entonces, es contener todo eso en ese momento, porque uno nunca sabe qué puede pasar. A lo mejor dentro de ese brote logra reconocer si es una violación y no quiero al niño y se puede autoagredir. Entonces, no logran como dimensionar todo lo que hay en ese trabajo, ¿no? Y lo que hay que hacer en ese momento para que no sea de mayor riesgo. Entonces, por Claro. eso ahorita me acordé de un caso así. El trabajo entonces del psicólogo dentro del hospital es un trabajo retador y de alto riesgo, ¿no? Precisamente por las normas, por las circunstancias y por los problemas que tiene que resolver, ¿no? Y pues apoyar a las personas, tanto a los médicos como a los enfermeros, como al paciente para buscar el camino más adecuado y más cómodo para Ujú. todos, ¿no? Qué, qué complicado. Complicado, ¿no? Sí, y qué interesante. Doctor, ¿qué elementos psicológicos deben considerarse al trabajar con familias que atraviesan procesos médicos complejos o prolongados? Pues primero que nada, una buena anamnesis. Yo tengo que saber desde la entrevista cuál es el proceso prolongado, cuál es el seguimiento que se da, si son pacientes crónico-degenerativos o solo son, digamos, pues, por ejemplo, una persona con una fractura expuesta, sí va a ser un tiempo prolongado dentro del hospital, pero no es un tratamiento crónico degenerativo como diabetes, cáncer, nefropatías. Entonces, a partir de la entrevista, a partir del seguimiento, es los modelos psicológicos que se van a aplicar. Porque desde a nivel privado yo te diría que psicoanálisis, pero psicoanálisis en un hospital, la verdad, no es funcional. Primero que nada porque las citas son muy prolongadas y por otra que no puedo trabajar con los pictogramas o mecanismos de defensas con un paciente que necesita una atención breve, que necesita algo cuantitativo como lo que me podría dar cognitivo-conductual. Entonces, Cognitivo-conductual. a partir de esto, es dependiendo de la anamnesis, dependiendo de la entrevista y qué es lo que vamos recopilando, es el modelo psicológico que vamos a aplicar específicamente para el tratamiento
individualizado, váyase, o particular de este paciente. Por eso, algo que me gusta dejar muy claro es que yo no puedo rechazar un modelo psicológico si no lo conozco. ¿Por qué? Claro. Porque de cierta manera yo te podría decir, el humanismo a mí no me sirve, porque fue lo que me enseñaron en la licenciatura. Pero después conocí a humanistas y yo dije, no es que el humanismo no sirva, sino lo que me enseñaron no era humanismo. Entonces, a partir de esto, tenemos que estar empapados y conocer los diversos abordajes para ver cuál es más óptimo. Sin embargo, también tiene que ver las creencias religiosas. ¿Por qué? Porque como el mismo ejemplo que dicen, necesitamos hacer una transfusión, pero si su religión no permite la transfusión sanguínea, en un paciente nefrópata que necesitamos hacer una hemodiálisis, que es una limpieza a nivel sanguíneo, ¿cómo le voy a decir a un paciente que su religión no le permite la transfusión de sangre, que lo voy a meter a una máquina donde se va a hacer una limpieza, donde el nefrólogo, la enfermera, el enfermero van a dar un tratamiento integral, donde el propio paciente está viendo cómo se sustrae su sangre y se limpia, por decirlo de alguna manera? O cómo en un paciente que dice, necesito un trasplante de corazón, pero su religión dice que otro órgano no puede entrar a su cuerpo. ¿Por qué? Porque esto no es una obra divina, porque Dios así no lo quiso. Dios quiere que tengas un tumor, por lo cual no te lo puedo extirpar. Entonces el oncólogo me dice, es que necesito hacer una operación. Sí, pero el paciente dice que ese tumor se lo dio Dios, entonces no se lo puedes extirpar. Entonces, ¿de qué sirve que le haga una biopsia, que le tenga un seguimiento, si el propio paciente no permite? Entonces es a partir de esto, digamos, el modelo transteórico de Prochaska y Clemente, de una TCA, o sea, tengo que ver cuál es el abordaje para el paciente, para la familia y qué tanta interés tienen en una buena adherencia terapéutica. Si el propio paciente, desgraciadamente, no tiene interés en adherencia terapéutica, por mejor abordaje médico que le hagamos, no se, o sea, se puede abordar y se puede dar un tratamiento ambulatorio, pero no se va a dar un tratamiento hospitalizado prolongado. ¿Por qué? Porque va a pedir la alta voluntaria. No porque como especialistas no queramos, sino el propio paciente pide la alta voluntaria. Claro, y también nos toca ahí respetar la decisión del paciente y su familia, Correcto. ¿no? Que es bastante complicado también, ¿sí? Sí, es complicado, ¿no? Sobre todo este debate, ¿no? Entre lo que se tiene que hacer para salvaguardar la vida, ¿no? Protegerla y todo Y la eso, decisión del y la paciente. decisión del paciente, ¿no? Que muchas veces pesan más estos sistemas de creencias donde dicen, no, pues es que, así como justamente, ¿no? Vienen a mi mente muchas anécdotas, pero ahora, pues es que así lo quiso, ¿no? Esto es mío y tengo que aprender Son a vivir con decisiones, ello, es sí. lo que me mandaron, ¿no? Y así de, ok, ¿cómo te digo que sí, pero no, o sea, no te lo mandaron, sino es algo orgánicamente que no está funcionando bien y que no te va a hacer, entre comillas, ¿no? O sea, este lenguaje o esta conversación interna no te va a hacer nada bien y es justamente que aquí entran estas estrategias, ¿no? De saber cómo darles una noticia para que ellos puedan aceptar un tratamiento. Yo siempre he dicho, aprende a jugar el juego del paciente, ¿no? Porque a través de ello puedes lograr muchas cosas, ¿no? Porque a través de la misma religión se puede generar digamos, un cambio de perspectivas para que por lo menos puedan aceptar algo. Y me ha tocado porque lo he aplicado en el hospital, pasa algo y dije, ok, vamos a ver la manera y la estrategia de utilizar lo que tú me estás diciendo de otra manera para que pueda generar un nuevo sentido a ti y le puedas dar un nuevo sentido y un nuevo significado a tu vida. Y es cuando podríamos hablar, ¿no? Sea un ejemplo de vida, ¿no? De a pesar de esto puedes lograr esto. Y a veces funciona. Pero cuando es la religión, les digas lo que les digas, si ellos aceptaran un tratamiento así, ya es una cuestión muy complicada, ¿verdad? Bueno, pues estamos con un tema muy interesante que nos da para muchísimo más. Pero pues vamos a tener que pasar a nuestra sesión de preguntas y pues vamos a pasar a continuación entonces a la sección Pregúntale al especialista.
Doctor, en estos días nos dimos a la tarea de recabar algunas preguntas de la audiencia y algunas inquietudes y pues que nos compartieron con la finalidad de que pues se nos ayude a resolver estas dudas. La primera pregunta que nos hicieron llegar es: ¿de qué manera influye el apoyo psicológico en la recuperación física de los pacientes? Yo podría decir que en el 100%. O sea, si el paciente se siente escuchado, se siente entendido, se siente respaldado, el paciente realmente lucha, por tener una buena herencia terapéutica, como también pareciera obra de magia. Inconscientemente hay una recuperación a un nivel, digamos, casi instantáneo. ¿Por qué? Porque está motivado, porque está trabajando, porque se está esforzando, porque hace rehabilitación, porque toma el tratamiento en buena medida. Entonces yo te puedo decir que en el 100%, todo paciente que tiene una buena atención, se siente escuchado y respaldado. He tenido muchísimos casos milagros, sobre todo en el área oncológica, de esos pacientes que creíamos que no iban a poder salir, y tengo muchos casos de éxito por esto mismo, porque le cambiamos este chip de podemos lograr esto. Hay una enfermedad, sí, pero hay tratamientos, hay seguimientos, y desde el simple hecho, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y yo no te trato desde la patología, te trato desde Roberto, desde Carlos, desde María. ¿Por qué? Porque honestamente, y esto es a nivel personal, odio esto de soy sobreviviente de víctima, soy de una víctima de violencia, soy sobreviviente del cáncer. No, espérame, todos los días te estás recordando como el alcohólico. Llevo 365 días siendo alcohólico, abstemio. No, no eres un enfermo drogadicto ingobernable. Simple y sencillamente eres Carlos, eres María. Entonces, es el simple hecho de te trato como persona y no como patología. Tengo muy buenos resultados por eso, porque les doy el seguimiento y te trato como persona, y por ende también en ocasiones nos podemos reír hipotéticamente de las enfermedades. Uno dice, no pudo conmigo, doctor, mire, me siento muy bien, ya puedo respirar, e incluso me han sacado del consultorio y a veces hasta te asusta. Ahorita ya me acostumbré que me tocaban asustados, quiero que me ayude a tocar la campana, no lo quiero tocar solo. Y es que tiene mucho paciente, pero no quiero tocarla si no está. Ahorita yo me acostumbré, pero al principio sí me daba miedo porque casi me tumbaban la puerta. Y sentía bien feo porque De la tenía pacientes emoción. afuera. Y yo decía, sí, pero tengo que tocar la campana, ni modo. Y ahí me iba. Y regresaba y salía muy tarde de mi consulta. No importa, pero valió la pena el tocar la campana con esos pacientes. Entonces yo le puedo decir que en el 100%, Excelente. 100%. Es sobre todo esto, ¿no? Eso es muy, muy bonito, ¿no? Cuando al paciente lo tratamos no como paciente, sino como un ser humano, porque es un ser humano, nada Claro. más que muchas veces, y comparto con usted esto que decía, ¿no? Del alcohólico de todos los días siempre se reconoce como uno y es como decirle, ¿y cuándo vas a dejar de serlo, no? Porque es esta misma programación de todos los días soy, ¿cuándo lo vas a dejar de ser, no? Pero cuando un paciente se emociona y quiere y comparte ese momento de logro personal, de satisfacción, de que venció una enfermedad y no se genera esta como, me voy a atrever a decirlo, una revictimización por la enfermedad, es otra situación, ¿no? Diríamos, es otra onda, es otro show, pero sobre todo da mucha felicidad, no solamente al paciente, sino a uno como profesional de decir, bueno, ese es el trabajo que hago, ¿no? Y esos son los resultados. Y al final de cuentas, es como decir, no solamente es mío, es del paciente, porque en realidad el paciente es quien ha Que se estado trabajando. comprometió y Porque a puso veces te dice, no, ¿sabe qué? Muchas gracias porque usted hizo un gran trabajo. Y en lo personal, yo siempre les digo, no, es que no es gracias a mí, es gracias a ti, es reconocer tu esfuerzo, tu dedicación, el logro, la motivación, todo el esfuerzo. La única persona que lo sabe eres tú. Yo solamente estuve ahí poniendo un granito, ¿no? Que era pues acompañarte, escucharte, pero en realidad todo el trabajo y el 100% aquí literalmente eres tú, ¿no? Así yo me quito el protagonismo, no digo, eres tú, porque al final de cuentas eres tú quien lo hizo y esa es la parte muy bonita, ¿no? Sin embargo, sí hay que reconocer el trabajo que hace psicología, porque muchas veces sin ese trabajo no se logra
este éxito del paciente. Claro. Precisamente ahí está lo importante del trabajo del psicólogo. Exactamente, Sí. ¿no? Reconocer a el área y todo eso, eso Sí, es muy, sí. muy importante. Y Sí. justamente tenemos otra preguntita por aquí. ¿Y qué impacto tiene el estado emocional del paciente en adherencia a los tratamientos y en su proceso de recuperación? Se me congeló un poquito. ¿Me repite la pregunta, por favor? Claro que sí, doctor. ¿Qué impacto tiene el estado emocional del paciente en la adherencia a los tratamientos y en su proceso de recuperación? Yo creo que tiene que ver mucho, sí, el estado de ánimo, pero también la conciencia que tienen a través digamos, del tratamiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, es que está bien motivado. No, tengo pacientes depresivos realmente con una anedonia, una distimia sumamente pesada, pero con muy buena adherencia al tratamiento. Como tengo pacientes que están muy felices, muy motivados, pero que no siguen tratamientos. Entonces, tiene que ver más que nada la conciencia o la concientización que tienen para salir adelante y que se responsabilicen de su propia dinámica. ¿Por qué? Vamos a usar el mismo ejemplo del alcohólico. O sea, eres un alcohólico enfermo, drogadicto, ingobernable. Y me dice, sí, pero ya que salí de la adicción, ahora sí tengo responsabilidades. Ah, no quiero, porque estaba más fácil estar anexado. Entonces, así de paradójico suena con muchas personas con una patología mental, una psicopatología, porque cuando salen de la depresión, ansiedad o incluso a mí me molesta mucho, hay un paciente en particular que siempre me dice, es que nosotros los ansiosos, y yo, ni siquiera eres ansioso, eres depresivo. Entonces, ya es como que, bueno, y porque ese es un mecanismo de defensa, cada que las cosas no salen como quiere, me dice, es que nosotros los ansiosos. Decíamos, ok, ¿y por qué crees que eres ansioso? Y entonces ya se volvió una broma durante la intervención. Porque luego, es que ni siquiera es ansiedad. Lo que estamos trabajando es contigo por distimia. O me dice, es que yo vi, lo hago ya de esa una manera muy sarcástica, que me dice un paciente, oye, es que yo tengo todo lo que vi en el DSM en la CIE-10. Le digo, ok, entonces mira, yo tengo dificultad para comer, a veces estoy triste, tengo cambios de humor muy drástico, solo me falta menstruar y ser mujer, porque tengo trastorno disfórico premenstrual, tengo todos los síntomas, nomás me falta menstruar, pero tengo todo. Así de ilógico es muchas veces, no porque tenga los síntomas quiere decir que voy a encuadrar en todos los trastornos, porque un trastorno mixto de ansiedad y depresión vas a encuadrar en 20 patologías del DSM. Entonces, a partir de esto, sí estoy motivado, pero también tengo una concientización de cómo voy a salir de esto, me responsabilizo y no digo el médico, el psicólogo, no, yo en un trabajo tripartita, porque en ese trabajo tripartita es mis redes de apoyo, yo persona y mi abordaje clínico, porque estamos hablando de un hospital. Entonces, a partir de este trabajo tripartita va a salir adelante. Pero Claro. sí tiene que ver el estado de ánimo, pero más que nada la concientización de querer salir de ello. Claro, el hacerse responsable, Sí. Sí. estoy entendiendo que es la clave, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, la última pregunta que nos mandaron anteriormente. ¿Cómo se evalúa la efectividad de las intervenciones psicológicas en comparación con otros tipos de apoyo dentro del hospital? Pues es que tenemos que ver que el trabajo psicológico es cualitativo más que cuantitativo. Pero si lo podemos cuantificar, es cuánta incidencia, en este caso, vamos a ver algo directamente. ¿Qué incidencia tuvo en pacientes con intento suicida después del abordaje clínico que ya no, o sea, que ya no han acudido o que acudieron una vez en el año o una vez cada 2 años cuando eran pacientes que eran reincidentes constantemente, que tenían cada mes teníamos un paciente que repetía y repetía, o cada 2 meses llegaba? Entonces, pacientes que han trabajado conmigo tienen una incidencia muy baja de intento suicida, de ideación suicida. Sí hay depresión, sí hay ansiedad, sin embargo, en esto disminuyeron. O la incidencia en pacientes con cetoacidosis o pacientes con alguna, digamos, pues, ¿cómo le podemos decir? Pues sí, los que más me tocan por recaídas son intento suicida, adicciones, diabéticos
y nefrópatas. Son los que más llegan por reincidencia. Pero a través del apoyo psicológico, estos pacientes disminuyeron en gran medida o incluso algunos ya ni siquiera asisten de manera urgencias, acuden de manera ambulatoria a tu consultorio. Eso como yo podría considerar la forma de poder cuantificar, porque mi trabajo es totalmente cualitativo. Claro que sí. Claro que sí, muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Realmente es un tema muy interesante y es un trabajo muy interesante y muy valioso el que está usted haciendo y el que se hace dentro del hospital acompañando a los enfermos. Pues vamos a pasar ahora a el espacio de las preguntas de nuestra audiencia. Vamos a recibirlas. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es, ¿qué estrategias de comunicación asertiva recomienda para dar malas noticias sin aumentar la ansiedad del paciente? Asertividad, resiliencia y escucha activa. Suena bien bonito, pero ahora lo reformulo. Primero que nada es, me acerco y muestro el logo que traigo aquí de institución. Buenos días, buenas tardes, soy el psicólogo, mi nombre es, digamos, soy el psicólogo de la unidad y veo que estás hospitalizado. ¿Qué es lo que te podría ayudar? Y a partir de, primero que nada, ¿quieres que te ayude sí o no? Si me dicen que sí, pues ahí abordo. Y veo, ¿me das permiso de leer el diagnóstico? Ya veo el diagnóstico. Veo que vienes aquí por una situación de, vamos a decir, cetoacidosis y vas a tener una desarticulación de una extremidad. ¿Por qué? Porque no hubo los cuidados. Entonces dijo, mira, veo que tienes una problemática en base al azúcar. ¿Qué es lo que me puedes platicar de esto? No, pues es que tengo miedo, creo que me van a amputar y por eso estoy aquí. Y bueno, ¿y qué pasaría? Es que ya no voy a poder caminar, no me voy a poder movilizar, no voy a ser independiente. Bueno, y estás consciente que hay tratamientos y poco a poco y ahí es cuando están platicando y lloran y me dicen, entonces, ¿usted cree que me van a amputar? Yo creo que podría ser lo más saludable. Sin embargo, la última persona que toma la decisión eres tú. ¿Quieres que hable con los médicos para llevar este abordaje? Y en muchas ocasiones yo ya sé que se va a desarticular. Entonces, se plantea esto para que se tranquilice y vamos a decir en un 80% de los pacientes me dicen, ¿sabes qué? Sí, que me amputen. Yo sé que eso venía. Y otros, voy por el médico y entre los dos trabajamos el que se le va a tener que amputar la pierna, en este caso. Pero primero es, ya que se tranquiliza, ya que se siente cómodo, o incluso, ¿quieres que llame a algún familiar para que dé la noticia? Y me dicen, sí, no, eso es algo que yo tengo que hacer solo. Entonces lo estás platicando y ya en ocasiones hasta se ríe el propio paciente. Entonces, por así decirlo, les pongo un caso que a mí me llamó mucho la atención. Era una paciente que tuvieron que amputarle el brazo y me llamaron por trauma. El trauma no era, bueno, ella chocó y se quedó prensada en un automóvil. El trauma no era que tenía que perder el brazo o que perdió el brazo. El trauma era que yo estaba prensada y yo no sabía si mi hijo estaba consciente. La paciente lo único que me decía, dime que mi hijo está bien. Que me corten el brazo no importa, pero que mi hijo está bien. Ya que le comentamos, su hijo está sano, no tiene ningún golpe, la paciente nos dejó hacer todo el abordaje. El brazo ni siquiera le importaba. O sea, es lo de menos. Cuando a mí me pidieron una interconsulta porque se le iba a amputar el brazo y las hemorragias, cuando a ella ni siquiera le interesaba. Entonces, muchas veces nosotros como profesionales tenemos una idea cuando el paciente nos da un giro totalmente. ¿Por qué? Porque la decisión difícil es la que el propio paciente va a interceder. Nosotros estamos para explicarles o para acompañarlo, pero el paciente es el que va a tomar la decisión en este caso, o en su defecto, que hay tratamientos donde necesitamos, porque es una urgencia, es una emergencia, es explicarles el procedimiento que se dio. ¿Por qué? Porque no se tuvo tiempo de un consentimiento, porque estaba desmayado, porque estaba en una hemorragia. Entonces nosotros tenemos que explicarle para que en este caso no se
se quite centrales, no se quite canalizaciones, pero más que nada La es eso, contención, ¿no? la contención, totalmente. Ok. Sí, sobre todo es esta parte, ¿no? De explicarle, porque muchas veces también es el miedo, lo que conlleva, lo que escuchan, pero cuando uno se acerca con el paciente, le explica y tiene este trato humanitario hacia el paciente, ¿no? Ese trabajo de sensibilización que se hace, de explicarle, el de decirle, ¿estás de acuerdo? ¿Qué conoces? ¿Qué sabes? Es que esas palabras son palabras claves que marcan mucho la diferencia, porque entonces el paciente logra hacer este contacto, ¿no? Y decir, o sea, no me gustaría, pero sé qué es lo que se debe de hacer porque es para que yo pueda estar bien, ¿no? Al final hay un proceso de rehabilitación, hay cuestiones, por ejemplo, cuando van a perder una extremidad, hay prótesis, podemos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, no se acaba ahí, bueno, es un trabajo que se puede hacer, ¿no? Porque también depende mucho del paciente y las circunstancias que se da. Y Así es. justamente tenemos otra pregunta, doctor. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas que utiliza usted para apoyar el bienestar emocional de los pacientes durante su estancia hospitalaria? Adelante, doctor. Eh, pues sí, la anamnesis y vamos a decir, yo normalmente les digo al paciente, voy a acudir ingresando, o sea, como pase, digamos, pase de visita a entrar, a media consulta y al final. Siempre se les hago 2 o 3 visitas a cada paciente, pero también tengo mucho cuidado en, digamos, cómo le voy a dar seguimiento. ¿Por qué? Porque si acudo con un paciente 3 o 4 veces, 5, ¿por qué? Porque hay familiares que son muy insistentes en el apoyo, sobre todo con pacientes con trastorno disociativo, esquizofrenia, bipolaridad. Entonces, si acudes mucho con un paciente, se asusta. Y si no acudes, también es como que no soy importante. Entonces, más que nada es la escucha activa y yo normalmente visito 2 o 3 veces en lo que va del turno o, siendo muy honesto, a la hora de entrada y a la hora de salida. La de intermedio tiene que ver mucho qué tan saturado tengo la agenda. ¿Por qué? Porque me parece una falta de respeto que atiendo 2 interconsultas, pero no las otras 6. Y muchas veces están en el mismo piso. Entonces, ¿por qué con otra persona sí vas y conmigo no? Por eso normalmente hago pase de entrada y a la pase de salida. Cuando ya voy a salir, vuelvo a pasar a ver cómo está y muchos pacientes pues ya se dieron de alta. O incluso yo les doy la alta en la mañana y trato de ir a media jornada solo para decirles que estés muy bien y te espero en el consultorio para tener un seguimiento en una cita espontánea. Porque si les soy muy honesto, en el instituto yo tengo citas subsecuentes de aquí a octubre. O sea, a mí ya se me cerró la agenda del año. Entonces, y consulto alrededor de 15 a 20 pacientes diarios. Entonces, agendados, ya sin contar interconsultas. Esos nuestros benditos institutos. Pues entonces, les quisiera decir que voy todo el día y los atiendo. No, no es cierto. Atiendo pase de entrada y pase de salida. Esos son los que sí son obligatorios para mí. Sí, sobre Pero sí es todo una esto, expectativa. ¿no? Sí, sí, entiendo esta parte porque hace tiempo ahí bueno, en un hospital, o sea, el paciente solamente cuando llegas, si es primera vez que está, y tú llegas a la cama a hacer esta visita, te presentas y les explicas qué onda, que tú eres psicólogo y cuál es la función de un psicólogo, porque para ahí todos somos doctores, ¿no? Y le dices, "Ja, soy psicólogo, ¿no? Y el psicólogo hace esto. Cuando después vuelves a pasar, es como que ven esa ventanita de luz porque hasta se motiva. No, y es que fíjese que me siento así, o tengo miedo porque ya me van a intervenir, pero bueno, esa contención que se hace en ese momento marca mucho la diferencia, ¿no? Y es algo que en muchos hospitales se logra hacer, ¿no? Pero es el trabajo arduo, porque es pasar con el paciente, hacer las visitas diarias, pacientes nuevos, pacientes que ya se van, pacientes que están durante mucho tiempo también ahí, y es como decir, es que ya me desesperé, ya me quiero ir. Y volverles a explicar que están ahí no porque quieran, sino porque es necesario, o es que sabes que ya me quiero ir, pero estás en este proceso de recuperación, ya estás esperando a tu alta, si ya esperaste una semana, que te cuesta esperarte unas 3 horas, ¿no? Más o menos, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero eso ayuda mucho. Claro. Correcto. Y no dar falsas esperanzas, que eso también es complicado, ¿no? Totalmente. Bueno, Sí. es-
es literalmente vivir con el dolor humano, ¿no? Acompañando a personas que están literalmente viviendo dolor, incertidumbre, miedo. Y bueno, es muy valioso el trabajo que realiza psicología en los hospitales. Ya vamos terminando nuestro programa y uno de los objetivos que buscamos es dejar recomendaciones a la gente que nos escucha. Muchas de las personas están relacionadas precisamente con este tema, que probablemente tienen algún paciente, algún familiar hospitalizado, que ellos mismos estarán o han estado hospitalizados o que tienen algún padecimiento crónico o terminal. Y bueno, nos gustaría que nos hiciera el favor de hacernos recomendaciones para el público que nos ve a manera de despedida. Muy bien. La primordial o la principal aportación que se podría decir, o la recomendación es: vamos a tratar de tener una congruencia entre lo que digo, pienso y siento. Y de cierta manera, si voy a darme la oportunidad de un abordaje psicológico, es porque realmente quiero estar mejor conmigo mismo. Realmente quiero mejorar mi calidad de vida, porque si en dado caso voy a ver qué pasa o voy con ciertas resistencias, realmente afecto mi propio tratamiento, o incluso voy a retar al terapeuta, y de cierta manera, a mí como terapeuta no me haces nada, pero ya invertiste tiempo, esfuerzo y dinero en acudir a mi consulta, pues ya mínimo vamos a tratar de aprovecharlo. Y sobre todo, no tomemos notas clínicas de que Harvard, Cambridge, Stanford, lo primero que vemos en una evaluación o una valoración de alguna patología es, lo primero que ponemos es el nombre del científico. Yo como investigador lo primero que pongo es mi nombre. La universidad no hizo la investigación, la hice yo. Entonces, todas las investigaciones que inician con esto, todos tienen cáncer, todos tienen autismo, todos tienen déficit de atención, gracias a que la universidad dijo. No, lo primero que vemos, la veracidad de los, los estudios que estoy leyendo, los artículos científicos que estoy leyendo, y otra, que simple y sencillamente cuando voy a trabajar, no me importa si el terapeuta curó el cáncer, el SIDA, si es Dios. Lo único que me importa es que me escuche, que me dé un acompañamiento, que me dé un seguimiento. Y yo como terapeuta hago lo mismo. Allá afuera podré tener doctorado, pero dentro de mi consultorio soy una persona más. Que sí, tengo una bata muy bonita, pero mi trabajo es acompañarte en este proceso, no mostrarte mi currículo vitae ni nada de esto. O incluso con pacientes infantiles me tengo que quitar la bata, porque el simple hecho de que vean mi bata ya se me cerró. Genera unas resistencias horribles. Entonces, si es un infante, lo primero que hago es quitarme la bata. Excelente. Si es un adulto mayor, lo primero que hago es ponerme la bata, paradójicamente, para que me tenga confianza. Sí. Sí, para dar credibilidad, ¿no? Porque si no lo ven con bata, dicen, ¿y usted quién es? ¿A qué viene aquí, no? Así es. Muy bien, doctor. Ok, gracias, doctor, y estoy seguro de que estas recomendaciones serán de gran ayuda para nuestra audiencia. Y doctora, si me permite, le vamos a hacer entrega de un reconocimiento y ahí se lo vamos a hacer. Le agradecemos mucho el haber aceptado acompañarnos hoy. Y pues a nombre de la universidad se otorga Más Salud Mental y la Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento al doctor Edgar Abraham Saldaña Márquez por su destacada y valiosa participación en el programa Más Salud Mental para Todos, con el tema Psicología de la Salud en Ambientes Hospitalarios, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 13 de abril del 2026. Firma la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Muchas gracias, doctor. Ha sido un deleite escucharlo. Es muy interesante todo lo que nos comparte y nos deja reflexionando mucho acerca de este tema. Muchas gracias. Gracias. Sí, muy bien. Gracias.
Y bueno, esperamos que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión del programa Más Salud Mental para Todos el día lunes 27 de abril a las 5, abordando el tema psicoterapia de juego y sus aplicaciones en la autorregulación emocional. Sin más, deseo que pase una feliz tarde, gracias y sobre todo hay algo más, el extra. Sobre todo, me gustaría que invitarlos a que nos visualicen en el evento de Conéctate con el tema Denunciando la explotación infantil para una infancia digna, que se llevará a cabo este 17 de abril a las 5 p.m. Sin más, deseo que pasen una feliz tarde. Gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Pedro. Gracias a todos ustedes y los esperamos en nuestro siguiente programa el 27 de abril a las 5 de la tarde. Hasta luego. Más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación.